Hubo un día en que el mundo giró como de costumbre, y sin embargo, algo se quebró para siempre en la estructura misma de la historia de Occidente. Ese día el futuro cambió. Aquel día Roma despertó con su cielo intacto, los mercados abiertos, los augures cumpliendo su oficio, y un rumor en el aire que nadie sabía nombrar, pero que algunos, en lo más hondo, supieron reconocer. Era un presentimiento sin forma, como si el tiempo, por un instante, respirara muy profundo antes de volverse irreversible. Ese día, como tantos otros, no tenía intención de pasar a la historia, pero lo hizo. Lo hizo porque un grupo de hombres con túnicas limpias y manos manchadas de ideas decidió que el futuro debía construirse con espadas, y porque otro hombre, más solo de lo que parecía, caminó hacia ellos con la calma de quien sabe que si no lucha, ya lo habrá perdido todo. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia sobre buenos y malos. En realidad nunca lo fue. Es una historia sobre lo que queda cuando cae lo irremediable, sobre lo que no cabe en los libros de historia, ni en los nombres esculpidos en mármol. Es una historia sobre el terror sordo que a veces se instala en el centro mismo del poder, y ya nunca se va. Te parecerá una historia de un pasado lejano, pero escucha con atención. Quizás algo de lo que hablemos resuena con nuestro presente. Te doy la bienvenida a Almas de la Historia. Si alguna vez sentiste que ciertas historias no se escuchan con los oídos, sino con el cuerpo completo, este episodio es para ti. Y si quieres sostener estas historias en tus manos, los ecos de algunos de nuestros episodios ya están disponibles también en formato libro, para quienes acompañan este canal no solo con su tiempo, sino también con su cercanía. Gracias por estar, gracias por escuchar. Y ahora sí, empecemos. El nacimiento de un imperio nos espera. Capítulo 1. Sangre sin fortuna. La Roma del cambio de siglo no tenía un solo rostro. Era un monstruo de 1000 ojos, y todos estaban abiertos. Algunos miraban el pasado con nostalgia, otros miraban al futuro con miedo. En medio estaban los que aprendían a vivir sin mirar demasiado. La ciudad era piedra, polvo, oratoria y cuchillos. Y en esa ciudad, en el año 100 a.C., nació un niño al que le pusieron un nombre que ya pesaba: Cayo Julio César. No fue un nacimiento rodeado de oro. Su familia pertenecía a la gens Julia, antigua, noble, orgullosa de contar entre sus ancestros a Eneas, y por tanto, herederos de la mismísima diosa Venus. Pero en realidad, lo que tenían era poco más que ese linaje cada vez más lejano del poder real. Su padre, también llamado Cayo Julio César, era un funcionario menor, respetado pero sin influencia. Su madre, Aurelia, era firme, lúcida y discreta. A ella se le atribuye el carácter severo y la educación disciplinada del niño. A él, una cierta sensibilidad política que con el tiempo se convertiría en instinto. Pero el que realmente definió los contornos de su infancia no vivía en esa casa familiar. Se llamaba Cayo Mario, estaba casado con su tía Julia y era en ese momento el hombre más poderoso de Roma. 7 veces cónsul, caudillo militar y gran ídolo de los populares. Su guerra contra los aristócratas optimates se libraba en el Senado y en los foros, pero también en las calles. César creció viendo ese rostro duplicado del poder, el rostro que se gana con votos y el que se conserva con espadas. No hay relatos infantiles de César jugando en las plazas. Hay rumores. Algunos dicen que ya de niño vestía con pulcritud, que tenía una voz grave para su edad y que observaba más de lo que hablaba. Dicen que aprendía rápido. A veces, con eso basta. En una Roma donde la infancia era un prólogo y no un refugio, el pequeño Julio no jugaba a ser soldado. Miraba cómo morían los hombres y aprendía a no cometer los mismos errores. El primer quiebre llegó con la muerte de su padre, cuando él tenía solo 15 años. Fue entonces cuando se convirtió en el jefe nominal de su casa. Pero la figura que más lo marcaría en esos años seguía siendo Mario. A través de su tío aprendió que la política no era un debate, sino un campo de batalla con otras armas. Pero Mario también tenía enemigos, entre ellos uno que vendría a redibujar el mapa del poder, Lucio Cornelio Sila. En el año 82, tras años de guerras civiles, Sila volvió a Roma con un ejército leal y sediento. La sangre corrió por las calles. Las listas de proscritos, ese mecanismo brutal por el cual se autorizaba el asesinato y se premiaba al asesino, se colgaron en los muros de la ciudad. Mario ya había muerto,
pero su recuerdo era suficiente para condenar a los suyos. Entre esos hombres culpables por herencia estaba el joven César. Tenía 17 años. Acababa de casarse con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, uno de los aliados más cercanos de Mario. La unión no era solo amorosa, era política. En un tiempo en que los vínculos eran estrategias, este matrimonio era una declaración. O al menos, Sila lo entendió así. Le exigió a César que repudiara a su esposa. La respuesta fue un no. No hay carta ni proclama, solo una negativa. Sila lo despojó de su dote, de su herencia y de su seguridad. Tuvo que esconderse, cambiar de residencia y moverse por los suburbios del Lacio disfrazado. Enfermó de malaria con fiebre alta y casi muere. Pero vivió, no por azar, sino porque alguien intercedió por él. Figuras como la Virgen Vestal Aurelia o algunos de los pocos amigos de su padre que aún conservaban algún peso en el Senado. Sila cedió. Hay muchos Marios en ese muchacho, dicen que dijo. No con respeto, sino como advertencia. Durante años ese episodio fue repetido como anécdota. César aprendió ahí que los límites eran reales, pero franqueables. Que el poder no siempre se impone por la fuerza bruta, y que decir no a tiempo podía ser más decisivo que conquistar una ciudad. Ese no fue su primera victoria. No trajo riquezas ni prestigio inmediato, pero dejó un surco. Quienes lo conocieron después lo recuerdan como alguien que jamás levantaba la voz, salvo para pronunciarla con claridad, alguien que no se apresuraba a castigar, pero que no olvidaba las afrentas, un joven sin ejército, sin fortuna y sin cargo. Aquel muchacho, humillado por el dictador y expulsado de su propio linaje, no vengó la proscripción, solo esperó y aprendió a sobrevivir sin someterse. No hay crónicas que cuenten su dolor, pero seguro que lo hubo. Roma era cruel con los caídos, incluso si eran jóvenes. La ciudad no toleraba la debilidad, y la suya fue vista como obstinación. Quizás por eso, cuando finalmente partió hacia Asia como oficial del ejército, no lo hizo con nostalgia. Se fue como quien entiende que no hay patria sin posición. Cuando embarcó hacia Asia, César aún era un desconocido para el mundo. El mar Egeo no ofrecía certezas, solo distancia. Dejaba atrás una Roma que le era hostil y llegaba a un Oriente convulsionado por rebeliones menores, guerras provinciales y el recuerdo latente del gran Alejandro. No fue una expedición gloriosa, era una campaña de contención. Pero para César, que aún no tenía ni 20 años completos, era un espacio abierto donde demostrar su valía. Fue asignado al legado Marco Minucio Termo en la campaña contra Mitilene, en la isla de Lesbos. Los locales se habían rebelado contra Roma. No comandaba ejércitos, no firmaba tratados y no vestía la púrpura, pero pidió participar en el asalto final. Lo hizo como voluntario. Se dice que en medio del combate rescató a un ciudadano romano que caía bajo el fuego enemigo. Ese gesto le valió la corona cívica, una guirnalda de encinas que no otorgaba poder, pero sí respeto. No era habitual. Muy pocos la recibían. Era más fácil morir que ganarla. Para otros, habría sido un trofeo. Para él, fue una contraseña. Comprendió que el reconocimiento podía llegar sin tener que heredar nada, y que el prestigio no se decretaba, se acumulaba. Años después, cuando sus enemigos lo acusaran de haberlo planeado todo desde joven, tendrían razón en parte, pero no en el sentido que creían. No fue ambición lo que lo movía entonces, fue hambre de permanencia. El tiempo había comenzado a torcerse. El cuerpo de Sila ya descansaba bajo tierra. La República respiraba más aliviada, pero todavía con dificultad. El Senado, atemorizado por los años de terror, prefería hombres previsibles. César no lo era. La ciudad, aún cubierta del polvo de las proscripciones, no sabía muy bien cómo hablar de lo que había pasado. Era más fácil decir que el Senado gobernaba, que la República se había restaurado, y que la sangre ya no corría por las cloacas, mentiras necesarias para mantener la calma. César no regresó como un triunfador, ni como un perseguido. Volvió como quien mide el terreno antes de hablar. Sabía que aún no era tiempo de tomar la palabra en las asambleas, pero sí en los tribunales. Fue allí donde se hizo visible por primera vez sin necesidad de un cargo. Vestía con más elegancia que la mayoría, hablaba con una dicción aprendida, y no temía enfrentar a los nombres que aún pesaban en el aire. Al poco tiempo,
fue enviado al este, a Bitinia. Oficialmente, debía negociar con el rey Nicomedes IV la cesión de barcos para una campaña, pero su estancia en la corte se alargó más de lo previsto. Roma, celosa incluso a la distancia, no tardó en murmurar. Se decía que el joven había compartido el lecho del rey, que había cambiado dignidad por favores. Nunca hubo pruebas, solo risas sarcásticas en el Senado años más tarde, cuando sus enemigos querían reducirlo a una anécdota vergonzosa. Cuando volvió, el mundo ya no era el mismo. El eco del dictador había comenzado a disiparse, y algunos se atrevían a imaginar otra república. Marco Emilio Lépido, cónsul en ese momento, desafió abiertamente las reformas de Sila. Convocó a las masas, denunció los despojos y exigió el regreso de los exiliados. Era una revuelta sin armadura. Lépido no era un revolucionario, pero sí un síntoma de que el miedo empezaba a agrietarse. No se sabe con certeza si César participó. Algunos decían haberlo visto entre los seguidores del levantamiento. Otros aseguraban que se mantuvo al margen, atento pero inmóvil. Mientras otros se posicionaban en el tablero con alianzas visibles, él prefería moverse como una corriente subterránea. Leía a los hombres, observaba sus ambiciones y medía la resistencia de las instituciones. No tenía un espacio propio, pero ya sabía cómo detectar las fisuras. No se conoce mucho más de esos años, salvo retazos dispersos. Una intervención en un litigio menor, una mención en una carta de provincia y una moneda que lleva su nombre en un costado. Todo parece poco, pero basta para entender que no desapareció. Se preparaba. Capítulo 2. El juego de los nombres. El tiempo entre Roma y su eco oriental no se mide en distancias, sino en decisiones. Cuando César abandonó la península para estudiar en Rodas, no lo hizo como quien huye, sino como quien afila el instrumento que aún no puede usar. Ya había aprendido que no bastaba con sobrevivir al poder, había que saber domarlo con palabras, y en Roma el lenguaje era poder. Quien dominaba las palabras podía dictar las leyes sin escribirlas. Rodas no era solo una isla, era un cruce de mundos. Los restos de la tradición helenística aún respiraban en sus escuelas. Allí enseñaba Apolonio Molón, el orador más célebre del mundo griego. Era tan influyente que podía apreciarse incluso en los más conservadores del Senado. Pero el mar, que no respeta estudios ni planes humanos, lo interrumpió. Cerca de las costas de Asia Menor, su embarcación fue interceptada por piratas cilicios. Era un hecho frecuente. La piratería, lejos de ser un crimen excepcional, era parte del equilibrio tácito del Mediterráneo. Las rutas comerciales estaban expuestas, los gobernadores cobraban su parte en silencio, y los piratas eran enemigos públicos solo cuando dejaban de pagar. Lo capturaron. Era joven, sin cargo oficial, y para ellos no era más que una fuente de rescate. Le preguntaron cuánto podían pedir por él. César, sin pestañear, les respondió que no menos de 50 talentos. Se burlaron. Era más del doble de lo habitual. Pero lo aceptaron. Durante los 38 días que duró su cautiverio, no suplicó. Leía en voz alta, discutía con sus captores y hasta exigía silencio cuando descansaba. No se comportaba como rehén. Uno de los relatos más antiguos lo describe diciendo que, una vez liberado, volvería para crucificarlos a todos. Ellos rieron con el gracioso muchacho romano y lo tomaron por arrogancia juvenil. Pagado el rescate, fue liberado cerca de Mileto. Viajó sin pausa a la costa. Organizó una pequeña escuadra con ayuda del gobernador de Asia y navegó de vuelta a la isla donde había sido retenido. Los encontró. Los venció sin dificultad. Los llevó a prisión y solicitó al gobernador su ejecución. Este, buscando clemencia o soborno, intentó demorar la orden todo lo posible. César, sin más trámite, los crucificó. Se cuenta que a algunos les ofreció una muerte más rápida y piadosa. Ellos fueron estrangulados antes de ser crucificados. El episodio se extendió como un rumor sin firma. En Roma no apareció en los anales oficiales, pero en las provincias se habló de un joven que no solo había vengado su cautiverio, sino que había dado una lección a quienes controlaban los márgenes del imperio. Después de la venganza sobre los piratas, César embarcó rumbo a Rodas. Allí no buscó reposo, sino precisión. Apolonio Molón no era un orador de plazas, era un sabio de voz medida.
Había enseñado a Cicerón tiempo atrás y su influencia se sentía en la pausa entre frases, en la estructura invisible de los argumentos y en la forma de sostener una mirada sin levantar la voz. Allí, en esa isla del Egeo, César se despojó del gesto y aprendió la forma. No fue un estudiante dócil. Molón no necesitaba discípulos que lo adoraran, sino mentes dispuestas a ir más allá de la técnica, y César estaba dispuesto. Lo que allí afiló no fue su capacidad de hablar, sino su conciencia del efecto que podía producir una palabra cuando era dicha en el momento justo. Aprendió a dosificar la intensidad, aprendió a construir un argumento como se construye una trinchera, capa sobre capa y sin dejar flancos descubiertos. Cuando regresó a Roma, su oratoria ya no era la de un joven prometedor, era la de un hombre que había medido el silencio y sabía cómo y cuándo romperlo. Pero esa voz no sonó aún en el Senado. Su retorno fue discreto. A su llegada, fue nombrado tribuno militar. El cargo, aunque menor, le permitió moverse entre los engranajes del poder republicano. Roma aún digería las purgas de Sila. El orden senatorial vivía en una tensión mal disimulada. El miedo se disfrazaba de legalismo, y la violencia se archivaba como memoria amarga. César eligió un camino peligroso, el de no olvidar. Comenzó a rehabilitar el nombre de Cayo Mario, borrado de los muros pero no del recuerdo popular. No fue un gesto simbólico, fue un acto político. Mandó restaurar las estatuas destruidas, recuperó su genealogía popular y se alineó con los grupos que aún defendían los valores de la facción mariánica. Algunos lo llamaron demagogo, otros lo llamaron traidor. En los tribunales, César se hizo visible, acusó a antiguos simpatizantes de Sila, defendió a figuras sin prestigio, escogía sus casos con precisión quirúrgica. Cada juicio era un escenario, y cada veredicto era un termómetro. No le importaba ganar o perder. Lo que contaba era que su voz estuviese presente, y lo estaba. El pueblo empezó a congregarse cuando sabían que él hablaría. De alguna forma, reconocían en su voz una extraña mezcla de rigor y promesa. No ofrecía soluciones inmediatas, no repartía pan ni distribuía culpas, pero hablaba con una calma que generaba expectativa. Roma, acostumbrada al grito, empezó a mirar al que sabía cuándo guardar silencio. Fue por esos días, cuando su nombre empezaba a circular con peso propio, que su esposa Cornelia murió. No fue un escándalo ni una tragedia pública, fue una muerte callada sin resonancia política, pero con un vacío que no se medía en plazas ni en votos. Estaba enferma desde hacía meses. Él, aunque absorbido por el trabajo en los tribunales y por las maniobras menores del poder, nunca dejó de visitarla. No era un amor idealizado. Habían atravesado juntos los años difíciles, el exilio encubierto y las amenazas de Sila. Ella lo había acompañado cuando su nombre apenas abría puertas, y ahora, cuando empezaba a pesar, ella se apagaba. César no organizó funerales masivos, ni apeló al luto como forma de representación, pero dio un gesto íntimo y público a la vez. Pronunció su elogio fúnebre en el foro, con la voz limpia y sin temblores, o al menos eso relatan las crónicas. Era inusual que un hombre hiciera eso por su esposa. Algunos lo vieron como un exceso. Para él fue simplemente una forma de sostenerla un poco más en la memoria de Roma. Esa pérdida, silenciosa pero definitiva, marcó un umbral. No fue un cambio brusco, pero algo se endureció. Ya no tenía que proteger a nadie, y no debía explicar sus decisiones en casa. Ya no debía posponer nada por lealtad doméstica, quedaba solo con su ambición. Y entonces llegó el nombramiento. En el año 69 le otorgaron el cuestorado en Hispania Ulterior. No era un cargo brillante. Su función se limitaba a supervisar cuestiones fiscales, garantizar el flujo de impuestos y mantener los balances que sostenían la economía provincial. Pero ver Hispania desde dentro, no como idea sino como cuerpo vivo, le dejó marcas. Aquella tierra áspera, con sus caminos largos y ciudades inacabadas, le reveló una Roma distinta. La Roma que gobernaba desde lejos, la que exigía obediencia, pero apenas conocía a quienes administraba. Allí no impuso leyes ni comandó tropas. Observó, anotó, escuchó las quejas de los comerciantes locales, las tensiones entre los pueblos indígenas y los abusos de algunos magistrados venidos de Roma con más arrogancia que criterio. Aprendió que la República no era solo una arquitectura política, era también una tensión constante entre el centro y sus márgenes. Aunque su autoridad era escasa, supo moverse con discreción.
Se ganó el respeto de algunos y la neutralidad de otros. Pero sobre todo ganó una mirada más nítida sobre lo que significaba gobernar un mundo que no estaba bajo los ojos del Senado. Volvió a Roma sin fanfarria. No trajo botines ni relatos heroicos. Su ascenso era lento, pero visible. No tenía aún magistraturas altas, no controlaba legiones, pero había logrado algo más difícil: construir una imagen reconocible en un sistema que premiaba la obediencia, y todo sin haber traicionado todavía ninguna de sus lealtades originales. Fue en el año 65 cuando se presentó como candidato a edil curul. Ganó el cargo con una campaña intensa, financiada en parte con créditos personales que firmó sin pestañear. Su estrategia fue directa: conquistar al pueblo con algo que la República conocía bien pero había olvidado administrar con eficacia: el espectáculo. No fue el primero en organizar juegos, pero sí fue el primero en convertirlos en una declaración política. Gladiadores en cantidad nunca vista, procesiones, banquetes abiertos, carreras y exhibiciones. Todo tenía una puesta en escena precisa y con un objetivo claro: asociar su nombre con la generosidad, con el goce público y con la figura del magistrado que no temía endeudarse por el pueblo de Roma. La deuda que contrajo fue inmensa. Algunos cronistas la sitúan por encima de los 1000 talentos. Su respaldo era Craso, el hombre más rico de Roma, que veía en él una inversión política a futuro. Nadie se endeuda de ese modo sin tener claro el tipo de poder que está construyendo. César sabía que debía devolver, con influencia, lo que no tenía en oro. Los sectores aristocráticos lo criticaron con dureza. Lo acusaron de banalizar la magistratura y de sobornar al pueblo con pan y circo. Pero su respuesta no fue verbal, fue atmosférica. Mientras los senadores escribían denuncias, el pueblo repetía su nombre. Fue en el año 63 cuando César se postuló al cargo de Pontifex Maximus, el más alto honor religioso en Roma, una posición vitalicia que otorgaba no solo prestigio, sino inmunidad legal, residencia en la domus pública del foro y una proyección simbólica incomparable. No era el favorito. Los otros dos candidatos, Quinto Lutacio Cátulo y Publio Servilio Batia Isaurico, eran figuras sólidas, veteranas, con reputación senatorial y una red de apoyos conservadores consolidada. Ambos confiaban en que César, endeudado hasta los codos y sin ascendencia directa en el colegio pontifical, sería un obstáculo menor. César no discutió sus méritos. Les quitó el terreno bajo los pies mientras miraban al cielo. No apeló a los senadores, sino a las tribus. No pidió el cargo como privilegio, sino como mandato. No juró fidelidad a las tradiciones, sino a la necesidad de una república que supiera mirar hacia el futuro sin disfrazar el pasado. Y ganó. La votación sorprendió a todos, salvo a él. Lo acusaron de haber comprado votos. Posiblemente lo hizo. Incluso si fue cierto, nadie podía negar que el cargo ahora le pertenecía. Y con el cargo, también el centro simbólico del poder religioso de Roma. El impacto no fue menor. Desde ese momento, César era la encarnación institucional del vínculo entre Roma y sus dioses. Cuidaba el fuego sagrado, supervisaba los ritos y tenía voz en las decisiones más profundas de la vida pública. El mismo año estalló la llamada Conjura de Catilina. Lucio Sergio Catilina, senador frustrado y populista radical, intentó derrocar por la fuerza al orden senatorial. La República tembló. Cicerón, cónsul entonces, lideró la defensa institucional, pronunció discursos memorables, desenmascaró a los conjurados en el Senado. Impuso una narrativa de salvación frente al caos, y en medio de todo, el nombre de César comenzó a circular con sospecha. No había evidencia clara que lo vinculara a la conjura, pero su cercanía con ciertos sectores populares, su oposición al asesinato sumario de los acusados sin juicio, y su negativa a callar cuando la República clamaba por sangre, lo colocaron bajo un foco incierto. En una sesión clave del Senado, mientras se debatía la ejecución de los conjurados, César defendió la legalidad del debido proceso. No se pronunció a favor de Catilina, pero se negó a permitir que la República traicionara su propia ley en nombre de su salvación. Su discurso, medido y sin exaltación, puso nerviosos a muchos. En Roma, exigir justicia cuando todos pedían venganza no era heroísmo, sino riesgo asumido. No logró su objetivo. Los condenados fueron ejecutados, pero su postura quedó grabada como un registro moral.
Fue observado desde todos los frentes, pero el tiempo, que no responde a los juicios inmediatos, empezó a trabajar a su favor. En el año 62 fue elegido pretor, una de las magistraturas más elevadas, inmediatamente inferior al consulado. Durante su año de cargo, presidió tribunales, intervino en disputas civiles y mantuvo una conducta formalmente irreprochable. No buscó notoriedad, pero sí consolidación. En paralelo tejía alianzas. Su relación con Craso se mantenía firme. Con Pompeyo comenzaba a establecer contactos cautelosos. Aún no había pactos, pero sí aproximaciones. Pompeyo, recién llegado de sus campañas en Asia, traía consigo gloria, legiones y un problema que era importante considerar. El Senado se negaba a ratificar sus decisiones. César vio allí una grieta. Terminada su pretura, recibió el encargo de administrar la provincia de Hispania Ulterior. Era el año 61 cuando viajó a una tierra que ya conocía, pero esta vez no como recaudador ni cuestor, sino como gobernador. Llevaba consigo una autoridad formal, pero también una carga. Debía pagar sus deudas. Para salir de Roma, necesitó el aval de sus acreedores. Craso intercedió de nuevo. No fue por generosidad, fue porque intuía lo que César podía generar si se le permitía tiempo y espacio. En Hispania, César actuó con decisión. Organizó el territorio, gestionó recursos y combatió tribus que aún desafiaban la pax romana. Sus campañas fueron eficaces, aunque no espectaculares, pero logró algo esencial: capturar botín, estabilizar la provincia y ganar el respeto de las legiones. Solicitó un triunfo al regresar a Roma, el honor máximo concedido a los generales victoriosos. Pero había una condición. Mientras esperaba su aprobación, no podía cruzar el Pomerio, la línea sagrada que marcaba el límite de la ciudad, y por tanto no podía postularse al consulado. Eligió lo segundo. Renunció al triunfo. Entró en Roma. Presentó su candidatura. Era un acto político, pero también simbólico. Prefería el poder futuro al honor presente. Era un gesto calculado. Sabía que el consulado era una herramienta poderosa, y Roma en ese momento estaba llena de herramientas desordenadas, esperando a quien supiera usarlas. Todavía no había acuerdos formales, pero el terreno se movía. César, sin hacerlo evidente, comenzó a ser el nexo. Visitaba a Craso, se dejaba ver con Pompeyo. El año 60 lo encontró dispuesto a postularse al consulado. Entonces apareció una nueva expresión de su poder: la capacidad de generar necesidad. Capítulo 3. El triunvirato invisible. En el año 60 a.C. Roma parecía intacta en su apariencia, pero ya no se sostenía por sí sola. El poder comenzaba a moverse en sombras estratégicas. El Senado todavía presidía la República, pero fuera del consulado se tejía un pacto tácito. Un acuerdo sin firmas, sin rituales, solo con nombres y promesas. César lo entendió antes que otros. Sabía que en una ciudad acostumbrada a los discursos, una alianza que no se anunciaba era la que más resultado daba. Pompeyo, el victorioso del Este, regresaba a Roma con legiones y con expectativas. Quería tierras para los veteranos que había traído. El Senado se negaba. Craso, en cambio, había prestado dinero a ambos y esperaba un retorno que no fuese solo interés, sino también influencia. Ninguno de los tres encontraba satisfacción dentro de las reglas tradicionales. Entonces se encontraron. No hicieron juramentos sagrados, sino cenas privadas, gestos calculados y entendimientos velados en rincones ocultos del Senado. El triunvirato no fue un decreto, fue una ficción eficaz. César obtuvo la candidatura para el consulado del año 59. Sin quererlo, había negociado su destino. En el consulado, las decisiones más importantes llegaron sin ceremonias. César comenzó proponiendo una ley para distribuir tierras a los veteranos de Pompeyo. La oposición se alineó, liderada por Cosconio y Bíbulo, pero César fue firme. Usó su voz pública y la promesa de futuras alianzas. Poco a poco, Bíbulo fue quedando aislado. Fue enviado simbólicamente a un culto en Cumas y terminó exiliado del poder real. Roma terminó mirando solo a César. La ley se aprobó. Fue más que un programa agrario, fue un contrato político. Las tierras se asignaron lejos de las zonas consolidadas de la aristocracia, quitándoselas a vecinos poderosos y provocando que los optimates lo consideraran un usurpador. Para el pueblo era justicia,
Para César, era una forma de reconstruir la deuda ancestral. Él daba tierra a cambio de fidelidad. También consolidó su alianza con Craso. Este patrocinó nuevos préstamos y ofreció respaldo financiero para otras propuestas, como la colonia en Cercina. Pompeyo, mientras tanto, aseguraba que sus veteranos recibieran su parte, y su prestigio amortiguaba las críticas más violentas. La campaña a favor de las leyes agrarias incluyó también la distribución de grano subvencionado a la plebe urbana. Cada entrega era un acto público minucioso, seguimiento, presencia del edil y un discurso breve. Ni un pan sin testimonio. La plebe comenzó a llamarlo padre de la patria, con reverencia burlona. No era un título oficial, era una etiqueta que crecía lentamente en las esquinas. La indignación senatorial contra esas medidas no tardó. Algunos lo acusaron de corrupción y otros de cometer actos ilegales. Los optimates convocaron sesiones informales para denunciarlo, pero César no intervino fuera del foro. El consenso entre Pompeyo y Craso era suficiente. Ellos respaldaban su mandato y contenían a los disidentes. Roma comenzó a cambiar. Lo que el pueblo veía eran hechos concretos. Lo que el Senado veía era su poder disminuido. Cada ley, cada colonia, cada comisión recaudadora que nombraba, era un mensaje. Era una red que se tejía sobre el consenso tácito de 3 hombres que sabían que solos no bastaban, pero juntos podían trazar el horizonte de toda la república. El triunvirato invisible ya gobernaba, sin haber sido aceptado. El matrimonio con Calpurnia se produjo en ese contexto. Hija de Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, futuro cónsul y senador influyente, aportaba a César una nueva red de alianzas invisibles. Su familia, aunque no ostentaba la teatralidad de los grandes nombres patricios, conservaba una autoridad anclada en una tradición de pragmatismo senatorial. César no buscaba un apellido para adornarse, buscaba una estructura que lo acompañara sin estorbarlo, y en Calpurnia encontró una compañera que entendía cuándo hablar y cuándo no estar. No existen registros extensos sobre su carácter, y esa ausencia también dice algo. No fue un personaje escandaloso, fue presencia e inteligencia sin despliegue. En el juego político romano, donde las mujeres eran a menudo usadas como fichas sin rostro, Calpurnia mantuvo su espacio sin exponerse. No elevaba la voz, pero legitimaba la escena. El triunfo institucional y social fue el preludio de un poder más amplio, el mando prolongado sobre regiones donde el eco romano aún dudaba de su sombra. El Senado aprobó, durante su consulado, un mando especial de 5 años que le otorgaba el mando sobre la Galia Cisalpina e Iliria, y luego la Galia Transalpina con 2 legiones adicionales. Partió hacia el norte con un contingente reducido, consciente de que cada paso sería observado. El primer año, el del 58, debía demostrar que la República no necesitaba más tropas mientras no fuera estrictamente necesario. Cuando aparecieron movimientos de pueblos como los helvecios, que migraban en masa y cruzaban el Ródano, César respondió, ordenó juntas, construyó campamentos, selló alianzas locales y sostuvo su mando con una lógica militar que integraba guerra y diplomacia. La derrota de los helvecios no fue una narración heroica, fue un cálculo. Los empujó hacia zonas ya ocupadas por Roma y bloqueó las rutas. En pocos meses, el éxodo se paralizó con mínima pérdida romana y máxima victoria política. César consolidó su control sin masas de muertos. Esa victoria modesta lo colocó en la mira. La palabra general comenzó a asociarse con su nombre, incluso en el Senado. Ya no era solo el orador prolijo, ahora era también un gran estratega. Unos meses después, estalló la crisis con Ariovisto, un líder germano que se había establecido al este del Rin con la ambición de extender su dominio sobre las tribus galas. César presentó la confrontación como un acto de defensa, pero su preparación fue la de un estratega. Pactó con líderes galos, envió mensajes calculados al Senado para enmarcar la campaña como necesaria y legítima, y reorganizó sus legiones con precisión. Cuando la batalla llegó, fue total. Ariovisto fue vencido y cercado. Su ejército cruzó el Rin de vuelta, diezmado. César no solo había ganado una guerra, había ganado una narrativa. Roma vio en él a un defensor. El hombre que contuvo a los bárbaros sin perder la toga. Mientras marchaba sobre tierras que Roma apenas reconocía, iba cultivando la fidelidad de sus soldados. Esa lealtad no se ganaba con discursos, se forjaba en el polvo y en la sangre compartida. Cuando terminó el invierno, César había desplegado un dominio silencioso sobre regiones que antes
eran frontera escindida. Pero sobre todo, había inaugurado un nuevo modelo de poder. No era un general que obedecía órdenes del Senado, sino una figura pública que coordinaba gobierno, fiscalidad y mando militar desde una alianza invisible. Y la República apenas empezaba a sentirlo. En el año 57, la campaña continuó contra los belgas. César los había considerado el pueblo más belicoso de la Galia. Los informes hablaban de alianzas entre tribus que hasta entonces se habían mantenido al margen. La ofensiva fue brutal. No solo militarmente, los suministros escaseaban, y el terreno, boscoso, húmedo y poco conocido, obligaba a avanzar con lentitud. Varios pueblos fueron sometidos y algunos fueron arrasados. En los informes que César escribía, había una frialdad intencionada. Describía movimientos, alianzas y traiciones. Era una voz que narraba como si el mundo fuera un tablero. En Roma, los senadores comenzaban a sospechar que la Galia era una construcción política en curso. Sus enemigos crecían en número, pero también en ansiedad. Mientras César estaba lejos, nadie podía enfrentarlo abiertamente. Estamos ahora en el año 56, en Luca. Los tres hombres del pacto, César, Pompeyo y Craso, volvieron a encontrarse. No fue una reunión pública. Craso buscaba el mando en Siria. Pompeyo quería mayor poder en Hispania. César exigía la renovación de su mandato en la Galia. La reunión resolvió lo imprescindible. Pactaron candidaturas consulares para Craso y Pompeyo. César obtendría 5 años más en la Galia. El año siguiente lo encontró de nuevo en campaña. Cada región significaba un nuevo conflicto, y cada conflicto una posibilidad de mostrar firmeza. No siempre ganó con facilidad. En ocasiones, sus legiones sufrieron bajas notables, pero el balance general era claro. César no se retiraba. Cada enfrentamiento era documentado. Las cifras enviadas a Roma servían para sostener el mito. El cruce del Rin en el año 55 marcó un punto de inflexión. No era una campaña con fines de conquista permanente, sino una incursión destinada a enviar un mensaje. César mandó construir un puente de madera en apenas 10 días. No lo hizo porque lo necesitara, lo hizo para mostrar que podía hacerlo. Cruzó con sus legiones, acampó, quemó algunas aldeas enemigas y volvió a cruzar. Luego ordenó destruir el puente. Ese mismo año embarcó hacia Britania. Lo hizo con navíos improvisados, con informes incompletos y con mapas que eran apenas relatos orales. La travesía fue difícil, el clima incierto, las costas abruptas. Los britanos ofrecieron resistencia dispersa. La primera expedición fue breve. No logró establecer una presencia sostenida. Aún así, el regreso fue celebrado. Nunca antes un general romano había pisado esas islas. Era una nueva conquista simbólica más que territorial. En el 54, repitió la expedición, esta vez mejor preparado. Cruzó con más soldados y más suministros. Hubo escaramuzas, emboscadas y pactos. Esta vez estableció tributos. No dejó guarniciones permanentes, pero sí acuerdos. La segunda campaña fue una afirmación de superioridad. César regresó a la Galia con bajas, pero también con un relato. Había ido al límite del mundo y había regresado con obediencia. Para las legiones, esos años fueron un entrenamiento físico y emocional. Aprendieron a vivir lejos de la ciudad, a obedecer en entornos desconocidos y a confiar en la intuición de su comandante más que en las órdenes del Senado. César se convirtió en su centro. Las provincias conquistadas alimentaban no solo el tesoro de Roma, sino también su narrativa. En Roma, los rumores crecían. Se hablaba de su ambición, de su fortuna creciente y de la lealtad que inspiraba. Se empezaba a discutir si debía ser llamado de nuevo y si era seguro permitirle más tiempo al mando de las legiones. Pero mientras esas voces se alzaban, César seguía marchando. Capítulo 4. Cónsul sin permiso. A partir del verano del año 54, la Galia dejó de ser un territorio en construcción y se convirtió en un conflicto denso y vivo que crecía desde dentro. Las tribus galas, divididas en linajes y polis, comenzaron a unificarse bajo una sola figura. Vercingétorix era un joven noble arverno que supo combinar el carisma con la estrategia militar. Años atrás, Roma había avanzado por regiones dispersas. Ahora enfrentaba una oleada de enemigos que nacía en las aldeas y crecía en los bosques. Las acciones de César dejaron de ser audaces. Se volvieron esenciales.
la movilización de recursos, la construcción de fortificaciones y los movimientos de tropas. Todo respondía a un objetivo claro. Cuando Vercingetorix concentró a sus fuerzas en Alesia en el año 52, César comprendió que no bastaba derrotar ejércitos. Eligió sitiar en lugar de enfrentarse frontalmente. Rodeó la ciudad con murallas de asedio y contramurallas defensivas. Estableció un doble cinturón de fortificaciones. Era guerra de desgaste. La resistencia dentro de Alesia fue feroz. Las provisiones se agotaban, pero la ciudad se mantenía. Con el tiempo, el frío, los heridos y el hambre comenzaron a ser tan letales como las espadas. Desde el exterior, tribus aliadas intentaron romper el cerco. César respondió con disciplina. Envió refuerzos, ajustó líneas y cambió posiciones. Cuando finalmente llegó una segunda fuerza aliada, los galos fueron derrotados. Vercingetorix se rindió para salvar a su gente. No hubo espectáculo, solo la escena austera de un líder entregando su espada. El precio fue alto. Los supervivientes fueron despojados, y muchos capturados y vendidos. Algo cambió tras Alesia. La figura de César dejó de ser la de un comandante lejano. Era el arquitecto de una represión absoluta. Sus enemigos comenzaron a llamarlo dictador sin título. El Senado observaba, temblando, mientras sus legiones enviaban tributos, cadenas y cautivos. En Roma, los ecos de la victoria eran ambiguos. La plebe aplaudía, pero en el Senado las alarmas sonaban con insistencia. Craso había muerto en Carras en el año 53, dejando vacante el contrapeso económico del triunvirato. César aún estaba en la Galia cuando recibió la noticia de la muerte de Craso. El equilibrio silencioso se hizo visible. Pompeyo regresó a Italia como guardián temporal del orden. En sus discursos públicos evitó mencionar a César directamente. No era necesario. El Senado, bajo su influencia, aprobó más poderes para controlar a los gobernadores en campaña. César respondió con silencio político. Nunca confrontó, nunca llamó a insurrección. Simplemente continuó. La frontera se volvió espejo. Roma miraba a sus legiones y veía el poder personal crecer sin límite aparente. El Senado debatía si era posible reclamar el mando de vuelta, pero la suerte estaba echada. Craso ya no podía vender su influencia, y Pompeyo ya no podía resistirse a la presión oligárquica. El triunvirato se deshizo sin despedida final. Fue una fractura silenciosa que dejó dos polos irreconciliables en el centro del poder. La tensión alcanzó a cada provincia romana. En las asambleas de comicios, en las elecciones sacerdotales y en los rituales del Capitolio. En todos sitios se percibía un desplazamiento de quien manda. Mientras tanto, en las legiones la rutina se endurecía. El invierno imponía cuarentena de hielo, aludes de nieve y enfermedades. César no apartó el mando, perfeccionó la disciplina, inventó sistemas de relevo, obsesionado con mantener estabilidad y moral. Las bajas contadas eran registradas en tablas, las victorias eran descritas con frialdad judicial. Los correos desde la Galia, preparados especialmente para el Senado, aparecían como informes oficiales. En la política hacía ofrendas sutiles. César esperaba que Pompeyo moderara las recriminaciones, y Pompeyo, impasible, no lo hizo. Nunca sabremos si fue consciente de lo que estaba desencadenando al arrinconar a una bestia. Quizás fueron celos de gloria. O como cuentan algunas crónicas, quizás Pompeyo nunca vio venir la audaz jugada de César. Esa omisión de complicidad fue el gran grito de guerra. El Senado, bajo la influencia creciente de Pompeyo y los sectores más conservadores, emitió un decreto exigente. César debía licenciar sus legiones y regresar como ciudadano privado, no como comandante, no como cónsul, sin escolta, sin mando, sin protección legal. Aquella orden no era una invitación al diálogo, era una encerrona. Lo sabían todos, incluso quienes firmaron el decreto con resignación. Si César aceptaba, se exponía a juicios, a represalias políticas e incluso a la ruina. Si se negaba, cruzaba el umbral de la legalidad republicana. Él esperó. Midió los tiempos. La neutralidad ya no era posible. El conflicto no era inevitable. Pero la forma de evitarlo era entregarse. Y César no era de los que se entregaban. En ese contexto de tensión creciente, entre el invierno de las legiones y la radicalización senatorial, fue cuando César comenzó a planear su reentrada formal en la política romana. El Senado debatía, pero no tomaba decisiones claras. La República ya no podía contener el vacío dejado por Craso,
y la idea de que César eligiera marchar sobre Roma dejó de ser una fantasía. Las conspiraciones se gestaban. Los círculos oligárquicos hablaban de impedir su regreso a toda costa. La memoria de la guerra civil no era tan lejana, y la sombra de una nueva guerra entre hermanos se expandía sin que nadie supiera cómo detenerla. Lo que antes se definía por instituciones ahora se movía por lealtades. Las provincias, antes esferas de administración, se habían convertido en territorios de poder militar personal. César, que regresaba lentamente desde la Galia, aún no estaba en Italia, pero todo se organizaba en función de su presencia o su ausencia. Solicitó permiso para postularse al consulado del año 49 sin abandonar el mando. El gesto parecía menor, casi técnico, una simple excepción administrativa. Pero su significado era político. Si debía volver como simple ciudadano, se exponía a juicios y represalias. Si se le permitía presentarse en ausencia, mantenía la inmunidad y el mando. El Senado debatió días enteros, entre maniobras de los optimates y los murmullos de los populares. La propuesta fue rechazada, oficialmente por razones de procedimiento. En realidad, era un acto de exclusión. Pompeyo, que podía haber mediado, optó por callar. Su silencio fue leído como alineamiento definitivo con la aristocracia. La tensión se volvió visible. En las plazas, los tribunos aliados de César fueron acosados. En las calles, se hablaba ya de dos órdenes en pugna. La república como estructura común comenzaba a disolverse. César ofreció un compromiso. Disolvería sus tropas si Pompeyo hacía lo mismo. El Senado lo ignoró. Era ya un conflicto sin mediación. En ese contexto, los senadores más conservadores instaron a Pompeyo a asumir poderes extraordinarios para salvar la república. Se le concedió autoridad para levantar tropas y proteger la ciudad. El equilibrio institucional colapsó. César, al recibir la noticia, convocó a sus generales. No pidió consejo. Ordenó movimientos. La frontera natural entre la Galia cisalpina e Italia estaba marcada por un arroyo modesto, el Rubicón, un límite simbólico, no por su tamaño, sino por su función. Nadie debía cruzarlo armado. Hacerlo era como declarar la guerra a Roma. En la noche del 10 de enero del año 49, César acampó a orillas del arroyo. Las legiones esperaban. No hubo discursos, no hubo arengas. Cruzó. Lo que siguió fue inevitabilidad. Cruzarlo no fue un gesto, fue la quiebra del pacto tácito que sostenía el juego político. Algunos cronistas, como Suetonio, presentan una escena teatral. César duda, aparece un signo casi profético, se decide, y murmura, alea iacta est, la suerte está echada. Plutarco recoge una forma más fría, una frase en griego dicha con conciencia de caída irreversible. Lo cierto es que ni Cicerón ni Livio relatan nada parecido. Una de las leyendas también cuenta que en realidad cruzó escondido en el carro de un molinero. Lo cierto es que ocurriese como ocurriese, las legiones cruzaron, y él las siguió. No hubo discursos porque ya no eran necesarios. Las instituciones habían fallado. Capítulo 5. Guerra entre hermanos. La Roma que recibió a César tras el cruce del Rubicón ya no era la de costumbre. No hubo puñales ni barricadas, solo puertas que se abrieron sin resistencia. Senado y cónsules habían huido, más por miedo que por astucia. Nada estaba cambiado por decreto, todo cedió por vacío. Él entró en una ciudad que era sombra de sus leyes y la llenó con su figura disciplinada. Ordenó instituciones públicas abandonadas, reorganizó el suministro de grano, restableció magistraturas, nombró ediles, revisó legados y comenzó a firmar órdenes mientras el silencio proclamaba su poder. Tomó posesión de la magistratura interina con gesto contenido. No confiscó propiedades sin causa, ni incendió leyes antiguas. Se sentó en la curia y se puso a trabajar. Roma al fin tenía un gobierno, su gobierno. Señaló nuevos prefectos de policía, ajustó los guardias, reorganizó la recaudación de la renta pública. Lo hizo con eficiencia militar, sin estridencia, sin traición, sin gestos colmados de odio. La ciudad estaba vacía, y él no la llenó de ruido, la llenó de orden. Al mismo tiempo emprendió la persecución de Pompeyo a través de Italia. Movilizó legiones, ajustó marchas y abrió corredores logísticos. Entró en regiones que Pompeyo había dejado atrás y tomó ciudades que aún guardaban su lealtad.
Cada guarnición que se rendía devolvía estandartes sin resistencia. Su reputación, más temible que cualquier general, precedía sus pasos. Llegó al mar Adriático y vio el vacío de Pompeyo en los puertos. El enemigo había partido hacia Grecia. César no se precipitó tras él. Preparó el terreno, aseguró las costas y levantó flotas. Supo que no bastaba conseguir huellas, debía afianzar lo que quedaba. Dirigió su mirada hacia Hispania. No era solo un movimiento militar, era un gesto de previsión estratégica. Debía de asegurar la retaguardia antes de poder dar el golpe final. Afranio y Petrello, antiguos lugartenientes de Pompeyo, ocupaban posiciones en la región con legiones veteranas y apoyo local consolidado. Eran duros y, sobre todo, eran fieles a su comandante. No improvisó. Colocó a su lado a hombres de confianza como Quintus Pedius y Marco Lépido. No esperaba genio de ellos, solo esperaba obediencia y firmeza. Las primeras escaramuzas fueron líneas que no buscaban la gloria, maniobras de desgaste, cortes de abastecimiento, ocupación de fortines dispersos y movimientos para quebrar la estructura sin partirla aún. Las legiones cesarianas se desplazaron por la cuenca del Ebro, con la mirada puesta en el valle del Segre. Allí, cerca de Ilerda, se atrincheraron las fuerzas de Afranio y Petrello. Era junio del año 49. La guerra civil no se jugaba en ese valle, pero podía decidirse allí. El terreno no era propicio. El río, las lluvias, las crecidas. Todo eso jugaba en contra. Un movimiento en falso podía convertir el campamento en fango. Y ocurrió. Las aguas subieron. El campamento cesariano quedó anegado. Algunos hombres murieron atrapados entre el barro y el hambre. César mandó cavar canales y diques para desviar el cauce. Lo logró. El río se convirtió en línea de presión. Mientras tanto, la caballería hostigaba las rutas secundarias, cortaba las provisiones enemigas e impedía la recolección en los campos. Nadie podía avanzar sin exponer la retaguardia. Nadie podía retroceder sin que lo viera el enemigo. Era un cerco invisible. De noche, la infantería ligera desplazaba piezas, erigía defensas, vigilaba pasos de montaña. Las semanas pasaron. El calor y la escasez comenzó a transformarse en deserciones. Los pompeyanos comenzaron a entender que estaban aislados, sin refuerzos, sin comunicaciones, sin alternativa. Afranio dudó, Petrello quiso resistir, pero las legiones sabían lo que era una rendición digna y lo que era una masacre inútil. César ofreció términos. No pidió humillaciones, no exigió gestos, aceptó que se rindieran. Permitió que los soldados regresaran a casa, alimentó a quienes habían sido sus enemigos horas antes. Incluso permitió que los jefes marcharan si deseaban alcanzar a Pompeyo en Grecia. Fue una victoria sin batalla. No se dio una gran confrontación, no se celebró un triunfo, nadie fue encadenado. Hispania pasó a estar bajo su control con una campaña sin masacres. Fabio Máximo y Lucio Casio Longino quedaron como administradores provisionales. Luego volvió a Roma. No pronunció discursos. Entró al Capitolio, encendió el fuego como Pontifex Maximus y revisó los registros del censo. Nadie entendió del todo ese gesto, pero todos comprendieron lo esencial. Roma tenía dueño. Marchó luego hacia Grecia, donde Pompeyo reunía fuerzas. El traslado fue veloz. No proclamó invasión. Atravesó el mar Adriático con una logística impecable. Barcos, provisiones y campamentos en suelo aliado. Afianzó puntos logísticos, construyó campamentos defensivos, generó alianzas discretas con las élites locales. La batalla no empezó en el campo, sino en la espera. Durante semanas, César midió cada paso. Los espías regresaban con datos imprecisos. El ejército de Pompeyo era más numeroso, mejor equipado, con acceso constante a suministros desde el mar. Las provincias orientales, leales al viejo orden, vertían soldados para el general. Farsalia no fue elegida, fue impuesta por el desgaste. Pompeyo había intentado evitar el choque frontal. Su estrategia inicial era privar a César de recursos, agotarlo y forzarlo a retroceder. Tenía la ventaja numérica y podía permitirse la espera. Pero la impaciencia le llegó desde dentro. Los senadores exiliados exigían acción. Los generales subordinados se inquietaban, y los aliados comenzaban a dudar. En ese ambiente tenso, César acercaba lentamente su campamento, causaba escaramuzas menores
y provocaba la impaciencia del enemigo. El día elegido no fue anunciado, fue irremediable. César dispuso su ejército con precisión. Dividió sus tropas en 3 líneas, colocó caballería en el flanco derecho y protegió la retaguardia con ligeras trincheras. A cada legión le asignó una función clara. Pompeyo alineó sus fuerzas en despliegue amplio, confiando en la caballería del ala izquierda para rodear al enemigo. Creía que una carga fulminante bastaría para quebrar la moral de César. Lo que no sabía era que César ya lo esperaba. Cuando la señal fue dada, los legionarios de César avanzaron sin prisa. No corrieron, no gritaron, mantuvieron la línea. Esperaron a que el enemigo se acercara. Cuando la caballería pompeyana embistió por la izquierda, César desplegó una 4ª línea oculta tras la caballería propia. Eran cohortes ligeras entrenadas especialmente para ese momento. Luchaban sin escudo, con lanza y daga, a distancia corta. Deshicieron por completo el intento de carga. Ese fue el punto de quiebre. La caballería pompeyana retrocedió desorganizada. La línea de César, intacta, avanzó entonces en bloque. El centro pompeyano cedió ante la presión. Las legiones de César apretaban la formación. En ese momento, los soldados de Pompeyo comenzaron a retroceder. El caos se desató en las filas de Pompeyo. La batalla duró menos de lo esperado. César no la aceleró. Dejó que cada formación cumpliera su rol. En cuanto el enemigo colapsó, ordenó no perseguir en masa. En vez de cacería, prefirió asegurar la posición. Pompeyo, incrédulo, abandonó su tienda sin mirar atrás. Embarcó hacia Egipto. César no celebró. Caminó por el campo de batalla. Dio sepultura a sus hombres y permitió a los enemigos enterrar los suyos. No ordenó ejecuciones, no proclamó victoria. Sabía que la guerra no terminaba con esa batalla. El siguiente paso lo llevó a Egipto. Atracó con algunos barcos, sin escuadra de gala. En el puerto lo esperaba un emisario del joven rey Ptolomeo XIII. Le ofrecieron lo que creían que era un tributo de respeto. Una cesta cerrada, cubierta con telas finas. Dentro, la cabeza de Pompeyo, cercenada, lavada y embalsamada. Nadie registró lo que dijo César. Solo que la miró en silencio largo rato. Que no lloró, que pidió que se la llevaran a una habitación cerrada. Luego solicitó que buscaran el cuerpo y que fuera enterrado con los honores que correspondían a un cónsul de Roma. No agradeció, no reprendió, fingió un duelo que no sintió, o quizás sí que lo sintió, nunca lo sabremos. Su gesto fue perfecto, lo justo para que nadie pudiera acusarlo de aprobación. Entendió que los egipcios querían congraciarse con el nuevo amo de Roma. Pero César no necesitaba aliados así. No les dijo nada. Aceptó la hospitalidad. Entró en Alejandría. Ordenó un funeral discreto. Habló poco. Pensó mucho. Nada en Egipto estaba decidido. Capítulo 6. El último romano. Alejandría lo había recibido con la quietud de una ciudad que contenía el aliento. César había llegado como perseguidor, pero pronto comprendió que ese lugar no era una etapa, sino un campo en disputa. Lo supo al mirar los muros del palacio real, tensos como si esperaran una tormenta. Ptolomeo XIII, apenas un niño, gobernaba en nombre. Era su corte la que decidía en la sombra. Y en esa corte no había espacio para extranjeros armados, ni siquiera para un cónsul romano. La muerte de Pompeyo no había traído alivio. Pidió que se le enterrara con honores y guardó silencio. Pero lo que callaba no era pena, era cálculo. Aún no había tomado partido en el conflicto que desangraba Egipto. Cleopatra VII, la hermana mayor, apartada del trono por maniobras palaciegas, resistía en las afueras con una pequeña corte de leales. Fue ella quien se le presentó en secreto, no como reina, sino como reclamante. Dicen que entró en palacio oculta en una alfombra. César la escuchó. Sabía lo que Roma quería. Sabía lo que él necesitaba. Egipto no debía caer en manos de quienes habían matado a Pompeyo para congraciarse. Tampoco podía convertirse en un segundo frente de guerra. César decidió quedarse. Lo anunció como mediador en una disputa familiar. Pero los hechos lo revelaron como lo que era, un ocupante. Pronto, el palacio fue sitiado por las tropas de Ptolomeo, y el conflicto dejó de ser simbólico. Las calles de Alejandría ardieron, parte de la biblioteca fue consumida por el fuego,
aunque el alcance exacto del daño permanece incierto. Lo que no se discute es la violencia de esos días, peleas casa por casa, escasez de agua y la amenaza constante de ser acorralados en la costa. La situación parecía insostenible hasta la llegada de refuerzos enviados por Mitrídates de Pérgamo, aliado oriental de César y acompañados por fuerzas de Antípatro de Judea. No eran legiones romanas, pero bastaron. Tras semanas de enfrentamientos, los sitiadores fueron repelidos. Según cuentan las crónicas, Ptolomeo intentó huir en una barca y se ahogó en el Nilo. Su muerte puso fin a la resistencia, al menos en apariencia. César proclamó reina a Cleopatra en un gesto más ritual que político. El poder efectivo residía ahora en ella, sostenida por la voluntad de Roma. Permaneció en Alejandría durante meses, más de lo que exigía la política, menos de lo que pedía la historia. No fue una ocupación, ni un romance, ni una tregua. Fue un punto ciego. Roma lo esperaba. Los enemigos no habían sido vencidos del todo, pero César se detuvo. Quizás por primera vez, en el cuerpo de una mujer. Cleopatra no era una figura decorativa. Hablaba varias lenguas, conocía la diplomacia, la economía y la religión. Había sido formada para reinar. Su belleza ha sido descrita hasta el agotamiento, pero los cronistas coinciden en que lo que desarmaba no era el rostro, sino la inteligencia. No seducía con artificios, persuadía con precisión. Y César, que había combatido con palabras antes que con espadas, reconoció en ella algo más que una aliada. Encontró una igual. Los días se volvieron íntimos, pero no ociosos. Se discutieron reformas, rutas comerciales, tributos y alianzas. La reina no delegaba, el romano no fingía, lo que comenzó como un cálculo estratégico, asegurar Egipto y evitar una nueva guerra, se convirtió en otra cosa. Aquella ciudad lejana de Roma, la ciudad que había sido campo de batalla, se volvió refugio del mundo durante un tiempo. Solo fue un instante, pero fue. Durante ese tiempo nació una alianza no escrita. Del vínculo entre César y Cleopatra, nació un hijo, Cesarión. No fue proclamado heredero en Roma, ni reconocido por el Senado. Pero en Egipto se le dio título de rey. La sangre de Julio corría por sus venas, aunque Roma nunca lo admitiría del todo. César partió sin ella. Dejó tropas, dejó una estructura. Cleopatra quedó como reina, pero también como símbolo. Había sobrevivido a la guerra civil y al juicio romano. Su reinado seguiría entre alianzas inestables y decisiones solitarias. Él seguiría su marcha hacia otras batallas, pero algo de Alejandría quedó en ellos, un pequeño testimonio de lo que pudo haber sido otra historia, otra Roma, otra forma de imperio. Pero César no se detuvo. Apenas cerrada la puerta de Egipto, giró hacia Asia Menor. La urgencia lo empujaba. Farnaces II, rey del Ponto, hijo de Mitrídates VI, había aprovechado el vacío de poder para avanzar sobre Capadocia y Bitinia. Era una vieja costumbre, atacar cuando Roma miraba hacia otro lado. César no podía permitirlo. Lo que estaba en juego no era solo el control de unas provincias, sino la imagen de invulnerabilidad que debía sostener. Tras Farsalia, cualquier señal de debilidad podía reanimar las brasas republicanas. Marchó con rapidez. No esperaba una campaña larga. Y acertó. En Cela, encontró al enemigo dispuesto a presentar batalla. El terreno no favorecía a los romanos. Colinas estrechas, caminos embarrados y una lluvia constante que desdibujaba los perfiles. Pero César impuso su ritmo. Atacó con una mezcla de cálculo y agresividad, empujando a Farnaces a cometer errores. La batalla duró poco. Las líneas enemigas se quebraron tras el primer choque serio. Lo demás fue huida, confusión y muerte. César escribió 3 palabras: Veni, Vidi, Vinci, no como alarde, sino como constatación de un hecho. El enemigo había sido aplastado con tal rapidez que no quedaba nada más que explicar. El eco de Cela no disipó la tensión. César regresó a Roma para preparar la siguiente marcha. La victoria en Asia no resolvía el conflicto civil. Los últimos bastiones republicanos se replegaban en África. Al mando estaban Metelo Escipión, Catón el Joven y el rey Juba I de Numidia. Juntos reunían un ejército considerable nutrido de exiliados, oportunistas y defensores del viejo orden. La guerra no había terminado. El desembarco en África no fue inmediato. César debía reorganizar su ejército. La campaña de Cela
había desgastado a las legiones veteranas y en Roma no todos los ánimos eran leales. Aún así, se movió con prisa. Si Escipión, Catón y Juba consolidaban su poder, podrían extender la guerra por años. África era fértil, rica en suministros, con puertos clave y rutas abiertas hacia el interior. Esperar sería una forma de entregársela. Zarpó con fuerzas aún incompletas, sabiendo que no bastaban para una victoria inmediata. Desembarcó cerca de Hadrumetum, en la costa norte de la actual Túnez. Desde allí, comenzó una lenta presión. La campaña africana se convirtió en un pulso de desgaste, escaramuzas, movimientos defensivos, ofertas de alianza y cartas rotas. Escipión y Juba esperaban poder derrotarlo antes de que reuniera más refuerzos. César, por su parte, confiaba en el tiempo y en su presencia. Su sola llegada desordenó los planes enemigos. Algunos núcleos locales cambiaron de bando. El terreno no era propicio. Los campos eran amplios, abiertos y sin defensas naturales. Las tropas africanas, bien entrenadas y nutridas por una red sólida de apoyos, hostigaban a los romanos sin ofrecer batalla formal. César construyó fortificaciones en Ruspina y se dedicó a la logística. Esperó refuerzos, evitó enfrentamientos decisivos, reunió lentamente a las legiones dispersas por Italia y Sicilia. La batalla decisiva llegó en Tapso en el año 46. Escipión reunió a su ejército en las cercanías, confiando en la superioridad numérica. Su infantería estaba bien dispuesta y la caballería africana ofrecía ventajas claras. César, como tantas veces, improvisó. Colocó tropas auxiliares en posiciones inusuales, fortificó sus flancos con rapidez. No esperó el ataque, avanzó. El choque fue brutal. Las fuentes no coinciden en los números, pero el relato de Suetonio y Plutarco coincide en la ferocidad. El ala izquierda de César, presionada por elefantes de guerra, cedió momentáneamente. La reacción fue casi instintiva. Los legionarios contraatacaron en formación cerrada apuntando a los animales con jabalinas. Los elefantes, heridos y desorientados, se replegaron sobre sus propias líneas. El caos fue inmediato. Aprovechando la confusión, César ordenó un avance total. Las líneas de Escipión comenzaron a romperse. La caballería, en lugar de sostener la defensa, huyó hacia el sur. El centro fue cercado. La batalla se transformó en matanza. Las legiones no ofrecieron cuartel. La represión fue despiadada. Algunos cronistas hablan de una pérdida de control, otros hablan de venganza. Lo cierto es que pocos prisioneros fueron hechos. Metelo Escipión logró huir hacia el mar, pero fue interceptado por la flota de César y se suicidó. Juba, traicionado por sus propios aliados, hizo lo mismo junto a Petrello. Catón el joven, que no había participado en la batalla, se suicidó en Útica. Su muerte fue una declaración de principios. Rechazó el perdón que César le ofreció por carta. Eligió morir libre antes que vivir como súbdito. Su gesto sería recordado durante siglos, convertido en símbolo por los defensores de la República. Hubo incluso quien lo llamó el último romano. Tras Tapso, César volvió a Roma con poder casi absoluto. Pero la guerra, como una herida mal cerrada, aún supuraba. En Hispania, los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, habían reunido a los restos dispersos de las fuerzas republicanas. Allí, en las tierras áridas del sur de Hispania, preparaban la última resistencia. No era un ejército grande, pero sí decidido, y el terreno favorecía la defensa. César marchó de nuevo. En Munda, en marzo del año 45, se libró la última gran batalla de la guerra civil. El terreno no ofrecía ventajas. Los pompeyanos se situaron en una colina baja con visibilidad amplia. César se vio obligado a atacar en cuesta y en formación cerrada. La batalla fue larga, difícil y por momentos incierta. Los propios textos de César reconocen que temió perder. En esta ocasión, escribiría después, peleé no por la gloria sino por mi vida. Fue la única vez que lo admitió, quizá porque lo sintió con nitidez. Durante horas el combate fue ambiguo. César había derrotado ejércitos enteros en Galia, Grecia, Asia y Egipto. Pero aquí luchaba una forma de resistencia diferente, fundada en la sangre familiar, en el miedo político y en la convicción de que Roma debía ser republicana. La moral del enemigo no era heroica, era pura obstinación. Y esa obstinación mordió la cara de la victoria. Entonces, en el crepúsculo comenzó a inclinarse el campo. Una carga decidida en el ala derecha.
Refuerzos que llegaron desde la retaguardia, el rugido de las cohortes defensivas. El ejército pompeyano cedió. No tardó en romperse. Fue una explosión de furia final. Labieno murió en el combate. Cneo fue capturado y ejecutado. Sexto logró huir hacia el norte, donde sobreviviría algunos años más, convertido en guerrillero y símbolo de una causa ya muerta. La batalla de Munda cerró la guerra entre hermanos. No porque lo decidiera César, sino porque no quedaba nadie con fuerza para seguir luchando. Roma estaba exhausta. Las legiones dispersas por el mundo necesitaban reposo. El pueblo necesitaba paz y pan. El Senado necesitaba órdenes claras. Y César necesitaba tiempo para pensar o para mirar hacia atrás. No sabemos cuáles fueron los pensamientos que lo acompañaron aquellos días. Lo único cierto es que ahora César era el único amo de Roma. Capítulo 7. Un rey sin corona. La victoria en Munda llegó con un silencio que retumbó más que los gritos de la batalla. Cuando César salió del polvo y las sombras, ya era un hombre que había visto morir a sus hombres más leales a su lado, un hombre que admitió haber sentido el miedo por primera y única vez. Regresó a Roma con un paso más lento. Le ofrecieron laureles, aplausos y títulos que no buscó. La ciudad lo recibió con formales reverencias. El Senado le ofreció un templo, monedas nuevas y estatuas nuevas. Su efigie aparecía en bronce con toga y corona cívica. El poder era visible. César reestructuró el calendario, reorganizó la administración, alivió ciudades endeudadas con condonaciones, envió a colonos veteranos a Italia y Sicilia, y diseñó obras públicas. Pero las calles no se llenaron de gratitud, se llenaron de expectación. Roma entera temblaba frente a su sombra. Nadie sabía qué esperar. Entre los antiguos optimates, la tensión se tornó silencio tenso. Le ofrecían obsequios y elogios públicos, lo llamaban benévolo y padre de la patria. Mientras tanto, el pueblo clamaba pan, festejos y espectáculo. César dio espectáculos. César dio juegos. Tenía a su disposición todos los recursos de la República. Promulgó leyes que ampliaron el Senado. Invitó a nuevos miembros de gentes hasta entonces marginadas. Quería renovar la República desde adentro. Incluyó provincias, hombres nuevos y hasta voces paganas. Pero también se nombró dictador vitalicio. No había retorno posible. Eso supuso una señal clara. Era rey, sin llamarse como tal. Lo afirmó desde el Capitolio, con toga y con cetro simbólico cargado de títulos. Fue el día en que Roma se rindió sin espadas. Los senadores que lo rodeaban no alzaron la voz. No había discursos que lo enfrentaran. Aquella ciudad ya era suya. Había alcanzado todo lo que había buscado. Roma se había convertido en César. César se había convertido en Roma. En ese momento exacto, empezó a nacer otra historia sin mapas, sin conquistas y sin guerras externas. Una historia donde la república que se imaginó eterna fue encarnada en una sola figura. En el centro de ese orden impuesto, donde todo parecía estar bajo control, comenzaron a surgir nuevos ecos. No eran aún voces, ni siquiera rumores. Eran gestos, palabras dichas al pasar, reuniones breves entre sombras conocidas. Roma se había entregado a César, pero no todos pensaban igual. Durante las noches de marzo del año 44, Roma parecía contener el aliento. En los foros, los esclavos hablaban en voz baja. En los templos, los augures miraban al cielo con una inquietud no del todo disimulada. No eran rumores aún, eran cosas que no sabían cómo decirse. Ciertos perros aullaban a medianoche. Algunas aves, que no debían aparecer en época de parto, sobrevolaban las colinas. Y en la casa de César, Calpurnia se despertaba mojada en sudor, llamándolo desesperada desde sueños turbios, donde veía sangre cubriendo el mármol. Acostumbrado a sobrevivir en los márgenes de lo previsible, César no era un hombre crédulo, pero tampoco ciego. Sabía lo que significaban las señales. Lo que no sabía, o no quería aceptar, era que esta vez podían ser para él. En las calles, los tribunos del pueblo recibían pequeñas notas, algunas anónimas, otras firmadas por patricios conocidos. Ninguna era explícita. Nadie escribía muerte, pero todas hablaban de un fin. Las palabras más repetidas eran necesario, pronto, libertad. Y en los pórticos del Senado, algunos hombres no se saludaban al cruzarse.
bajaban la mirada. Marco Antonio intuía el peso en el aire. Aunque no formaba parte de la conjura, su cercanía al poder lo volvía testigo de algo que aún no tenía forma, pero ya poseía volumen. Lo observaba en la manera en que los senadores se dispersaban tras las sesiones, en las reuniones más silenciosas de lo habitual entre los optimates y en los silencios incómodos de aquellos que antes competían por los favores del dictador. Había cesado la adulación. De alguna forma, sentían que tal vez César no duraría lo suficiente como para premiarlos. Los juegos seguían. Los mercados abrían. Las acuñaciones de moneda se mantenían con el perfil del dictador perpetuo, y los estandartes seguían colgando del comitium. César estaba informado. Al menos parcialmente. Tenía espías, confidentes y aliados, y aún así elegía mostrarse despreocupado. Algunos pensaban que era arrogancia. Tal vez no podía concebir que después de tanta sangre derramada, después de años de guerra civil y juramentos de lealtad, alguien creyera de verdad que matarlo traería de vuelta la República. O tal vez, como han sugerido algunos historiadores como Suetonio o Plutarco, había llegado a un punto donde vivir o morir ya no era lo esencial. Había cumplido su obra. El día llegó con claridad impasible. Era 15 de marzo. Los idus. Al amanecer, Calpurnia insistió con una súplica. Le rogó que no acudiera al Senado. Había soñado con su cuerpo atravesado, con el foro cubierto de gritos, y con su nombre pronunciado en voz baja como si portara una maldición. César, por primera vez, vaciló. Mandó decir que no iría. Los senadores quedaron desconcertados, pero entonces apareció Decio Bruto, hábil y preciso, disfrazado de cortesía. Le recordó que el mundo lo esperaba, que había asuntos urgentes que no podían postergarse, y que su ausencia levantaría sospechas. Eso fue suficiente. Salió con una capa ligera, sin armadura, sin escolta. Algunos lo vieron caminar con paso lento hacia la Curia Pompeya. Otros no lo vieron. Roma, esa mañana, parecía mucho más vacía. Los pasos de César sobre el pavimento hacían eco. La ciudad, en cierto modo, lo estaba despidiendo. La curia estaba llena, más de lo habitual. El Senado no se reunía allí por casualidad. El templo de Pompeyo ofrecía el lugar idóneo para algo que no debía parecer conjura. Los asesinos ya estaban dentro. Habían coordinado sus posiciones. Bruto, Casio, Decio, Cimbro, Trebonio. 23 hombres, cada uno con su daga, cada uno con su parte. Entró solo. Marco Antonio había sido apartado. No sabían si se interpondría, pero no querían arriesgarse. César avanzó entre los bancos de mármol. Saludó con brevedad, sin detenerse. Su silla lo esperaba frente al estrado, pero no llegó a sentarse. Fue Cimbro quien se acercó primero, con la excusa de entregarle una súplica por su hermano exiliado. Lo tomó por la toga. César intentó liberarse. Cimbro insistió con una teatralidad torpe, y en ese momento, como si un pacto invisible se activara, cayeron sobre él. Los primeros golpes no fueron letales. Uno le rozó el cuello, otro el costado. Retrocedió, incrédulo, sorprendido, triste. Como si en algún rincón de su interior aún pensara que aquello era una broma de mal gusto. Vio los rostros que le rodeaban. No eran enemigos para él, eran hombres con los que había compartido campañas, decisiones y vino, pero los ataques continuaban. Algunos comenzaban a ser mortales. En un gesto defensivo se cubrió el rostro. Retrocedió hacia el estrado y tropezó con los escalones. Y entonces vio a Bruto. No hubo palabras registradas, solo un murmullo, apenas audible, que luego fue escrito por otros. No fue grito ni reproche. Fue, al parecer, un susurro de decepción. El instante exacto en que no duele la muerte, sino la traición. Justo ese momento en el que se te parte el corazón en añicos. El cuerpo cayó sobre el mármol, no como un guerrero, sino como un anciano agotado. Nadie lo sostuvo, nadie lo honró. Cayó solo. Quedó tendido a los pies de la estatua de Pompeyo. Allí donde la historia había querido que empezara todo, allí mismo terminaba. Los conjurados retrocedieron un paso, sin saber qué hacer con sus manos ensangrentadas. Nadie pronunció un discurso. Ningún canto celebró la hazaña. Solo estaban los cuerpos tensos, el olor metálico de la sangre fresca y el estrépito de un cadáver aún tibio.
No se sentía gloria en ese instante. Bruto, hijo simbólico del asesinado, miraba el rostro sin expresión de su padre. Lo había imaginado muchas veces, pero el peso del acto consumado no se parecía a lo que tanto había esperado. Había ejecutado lo que creía justo, lo consideraba necesario. Casio, más práctico, urgió a los demás a marcharse. No tenían tiempo. La sangre en las manos aún era húmeda. El pueblo estaba fuera, y Marco Antonio podía aparecer en cualquier momento. Salieron en desorden, sin dirección. No eran soldados, eran hombres. Algunos temblaban. Cada uno salía solo, aunque fueran muchos. Marco Antonio entró poco después. No preguntó, no gritó. Vio el cuerpo, reconoció la herida mortal y supo que Roma había cambiado para siempre. Se acercó en silencio. Un esclavo cubrió el cadáver con una tela. Ordenó levantarlo. Lo llevarían a su casa. César no tendría velatorio oficial ni honores militares. Su cuerpo estaría unos días entre los suyos, como el de un padre. En las calles, la noticia corrió sin forma, como humo de hoguera lejana. Al principio, nadie lo creía. Después, todos lo supieron. Y al saberlo, Roma guardó silencio. No hubo estallido inmediato. El pueblo no se alzó en armas ni corrió hacia el Senado. Hubo miedo, y donde hay miedo, hay pausa. Algunos cerraron sus tiendas, otros enviaron a sus hijos fuera de la ciudad. Los leales se ocultaron, los enemigos también. Durante horas, Roma se volvió una ciudad contenida. Los conjurados se reunieron en el Capitolio. Allí creyeron estar seguros. Pensaron, quizá con ingenuidad, o quizá con arrogancia, que la muerte de César bastaría para restaurar la República. Habían matado al cuerpo, pero el símbolo acababa de nacer. Quizás nunca llegaron a entender que el símbolo ya no les pertenecía. En la casa familiar, Marco Antonio preparaba el funeral. No por lealtad únicamente, sino por cálculo. Sabía que si dejaba que el cadáver de César desapareciera sin ruido, los conjurados escribirían la versión de los hechos. Necesitaba una escena, necesitaba fortalecer su narrativa. El cadáver aún era útil. Organizó el acto en el foro. Ordenó abrir el testamento. Dispuso que el cuerpo fuera exhibido. El día del funeral, Roma se agolpó en las calles. Cuando Marco Antonio habló, no leyó poesía, ni arengó con metáforas. Habló como si hablara a hombres de mercado. Dijo que César había dejado en herencia dinero para cada ciudadano, que había dispuesto la entrega de sus jardines privados para todo el público. Luego, destaparon el cadáver. Mostraron las heridas. En la cabeza, el cuello, el pecho, el costado, algunas profundas, otras torpes, cada una con una mano detrás, cada una con un nombre y un apellido. El pueblo, al escuchar y ver, se agitó y murmuró. Del murmullo surgió una voz, y de esa voz nació un clamor. No fue una decisión, fue una ola humana. Quemaron el cuerpo allí mismo. No en el campo de Marte, ni en el Templo de la Paz. Lo hicieron en el corazón de Roma. El foro que había visto triunfos y dictámenes se convirtió en pira funeraria. Usaron lo que tenían a mano, bancos arrancados del Senado, túnicas de los asistentes y ramas secas. El fuego tardó en prender, pero cuando lo hizo, no hubo forma de detenerlo. Marco Antonio había hablado, y Roma escuchó algo a lo que nunca antes le habían puesto palabras. Sintieron miedo, rabia y una forma de orfandad. No lloraban solo por César. Habían asesinado al padre del pueblo. Lloraban porque sabían que todo lo que venía después sería peor para ellos. Las mujeres se acercaban con velos deshechos. Algunos ancianos, de pie, apenas se sostenían. Otros caían de rodillas. Los hombres, muchos veteranos, miraban fijos sin mirar, con puños apretados y uñas clavadas en palmas. Nadie dio la orden, nadie impidió nada. No hubo liturgia, no hubo plegaria, solo una ciudad que no sabía cómo despedirse de quien había querido ser padre, y se convirtió en rey. Bruto y Casio huyeron. Su gesto no había devuelto la República. Durante siglos se debatiría si fueron héroes o asesinos. Pero en ese momento eran fugitivos. El Senado intentó recuperar autoridad, propuso amnistía, declaró que César sería deificado. Octavio, su heredero legal,
llegaría pronto. Marco Antonio, ya figura pública, no cedería espacio. Lépido, comandante de caballería, tenía tropas a su mando. Y los asesinos, dispersos, aún creían que habían salvado la República. Aún no habían entendido que aquel asesinato fue la semilla de la que nació el imperio.